Muchas gracias a todos. En primer lugar, agradecer a toda la asociación el que me hayáis invitado a participar en este encuentro, que hasta ahora está siendo muy instructivo, no sé para vosotros, para mí muy instructivo, y estamos todos aprendiendo mucho. De lo que voy a hablar yo voy a quejarme, porque los investigadores nos quejamos mucho, pero antes de quejarme quiero contaros una anécdota. Es que yo soy médico, y soy médico especialista en hematología. Entonces, probablemente os preguntaréis, ¿qué hace un hematólogo como tú en un sitio como este? Pues en algún momento durante mi desarrollo profesional decidí dedicarme a la genética y a los aspectos moleculares de la enfermedad como si fuese un internista, no centrándome solo en una enfermedad, sino en muchas. Empecé a trabajar con el profesor Unamuno en ictiosis X. Cuando yo trabajaba en la década de los 90 con el profesor Unamuno en ictiosis X, había por allí una residenta que se puso a hacer la tesis conmigo. Y si sigo enganchado a la ictiosis es por aquella residenta que se llama Ángela Hernández. Por lo tanto, si yo estoy aquí es porque el interés, el ímpetu y el empuje de Ángela me ha mantenido dentro del campo de las ictiosis, que por otra parte me parece muy importante y muy relevante. Y además entra dentro del contexto de, antes decía la doctora Baselga, que lo importante del médico es que sea capaz de interaccionar con los pacientes. Yo voy un paso más allá. Los médicos vamos a ser sustituibles porque los algoritmos de inteligencia artificial van a permitir hacer los diagnósticos y los tratamientos. Si los médicos nos olvidamos de que lo importante es la empatía con el paciente, la sociedad vais a hacer que desaparezcamos porque no nos vais a necesitar. Por lo tanto, yo estoy convencido de que la clave de ser un buen médico es tener empatía con los pacientes. Y eso no lo olvido en el laboratorio. En mi laboratorio sabe la gente que lo que hacemos la investigación es siempre pensando en que detrás hay un paciente que se puede beneficiar de lo que hacemos. Bueno, por otra parte, yo tengo una deformación profesional y es que doy muchas clases, llevo 30 años dando clases, entonces siempre mis presentaciones son como si fuesen una clase. Entonces, disculpadme si os parece que os voy a soltar una clase, pero lo primero que quiero es que tengáis presente que el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de la ictiosis no lo hacemos en los laboratorios, sino que hacen los profesionales sanitarios, que son la clave, los médicos, las enfermeras, los fisioterapeutas. Esa es la clave del paciente y de la enfermedad. Nosotros lo que hacemos es apoyarles, ayudarles de alguna manera. Y para eso, lo que yo intento transmitir a mis alumnos en la Facultad de Medicina es que cuando están delante de un paciente están delante de un organismo pluricelular. Fijaros, cada uno de nosotros tenemos 30 billones de células, de las cuales 5 millones son de la piel. Y lo primero que tiene que saber un médico, yo creo, es que la enfermedad es un trastorno de las células. Todas las enfermedades, el 99% de las enfermedades que vemos son trastornos de las células y la ictiosis es una enfermedad más de la célula. Tened en cuenta que todas estas células son células que se van especializando, lo cual es muy importante luego a la hora de entender la enfermedad, porque dependiendo del tipo de célula que se altere, vamos a tener una enfermedad diferente. Por lo tanto, el primer concepto que yo creo que tenemos que tener muy claro es que la enfermedad es un trastorno de la célula. El segundo concepto es que las células funcionan porque tienen en su interior una estructura química que se llama proteína. Todos nosotros estamos formados por proteínas, somos sacos de proteínas. Proteínas que hacen que las células tengan una forma, que las células hablen entre sí, incluso a distancia, de tal manera que el 90% de los tratamientos que hacemos los médicos son tratamientos dirigidos hacia las proteínas. Lo que intentamos es cambiar las proteínas y, por lo tanto, la enfermedad, incluida la ictiosis, es una enfermedad de las proteínas de las células. Es una enfermedad en la cual esas proteínas que dan especialización a las células no funcionan de manera correcta. Somos enfermos porque nuestras células producen proteínas que no funcionan de manera correcta. Fijaros, ahí hay un paciente que tiene una zona enferma y una zona sana, y que cuando analizas la estructura de una proteína podéis ver claramente cómo hay un cambio en la forma. Ese cambio en la forma de la proteína hace que la interacción con otras proteínas, el organismo es como una sociedad, que tienen que interaccionar bien. La proteína normal interacciona con otras proteínas y es una sociedad que se lleva bien, y tenéis la piel de la derecha, que es una piel sana. Cuando cambia la estructura de esa proteína, se altera el esquema social. Hay una revolución, por así decirlo. Ya las relaciones entre las personas no es la misma, en este caso las relaciones entre las proteínas. Y tenemos la piel de la izquierda, tenemos una enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad es un trastorno de la célula porque las proteínas no funcionan bien. ¿Pero de dónde vienen las proteínas? Pues las proteínas vienen del genoma. Una estructura que tenemos en el núcleo de nuestras células
que tiene la información para la síntesis de las proteínas. Y esas proteínas realmente es un proceso un poquito más complejo, que no voy a entrar en él, pero tened en cuenta que, tened en cuenta que el genoma está preso en el núcleo de las células, no puede salir de allí. Y las proteínas se sintetizan en otros sitios, lo mismo que si nosotros fuésemos el genoma y las proteínas se tienen que sintetizar en el comedor al que vamos a ir luego. Pero como no puede salir el genoma, lo que hace es que utiliza a alguien que le diga al que está en el comedor, ponme la comida. Eso se llama ácido ribonucleico mensajero, es un intermediario. Entonces yo tengo mi información en el genoma en el núcleo, un intermediario que va a la cocina, es decir, ponedme la cocina, y luego ya preparamos la proteína de esa célula. Por lo tanto, esto es el genoma. 3.000 millones de letras, una detrás de otra, que es muy aburrido de leer. Yo soy de la generación que lo leíamos letra a letra, nosotros no como ahora que lo hacen los ordenadores. Aquello era un coñazo, pero no nos quedaba otra solución. Bueno, pues esto es el genoma, pero con alguna peculiaridad. Y es que, fijaros que el genoma mide 1 metro. Y si vosotros os miráis vuestras células, el núcleo de vuestras células mide micras. Luego ese metro lo tengo que meter en unas micras, es una cosa muy pequeñita. Es como si todos nosotros ahora tuviésemos que ir al servicio de caballeros y meternos todos allí. Pues lo mismo ocurre con el genoma, mide 1 metro y lo tengo que meter en un espacio muy pequeñito. ¿Cómo lo hace la naturaleza? Cortándolo en 23 pedacitos de distintos tamaños, que es lo que llamamos cromosomas. Y encima esos pedacitos están súper enrollados, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Y gracias a eso tenemos 1 metro de nuestro genoma en el núcleo de nuestras células. Pero hay otra peculiaridad con nuestras células, y es que todos nosotros tenemos un padre y una madre. Por ahora la especie humana necesita un padre y una madre, por lo menos un óvulo y un espermatozoide. Por lo tanto, tenemos el genoma del óvulo y el genoma del espermatozoide. Pues en el interior de nuestras células tenemos 2 metros de genoma. Tenemos 23 pares de cromosomas, porque tenemos el genoma de nuestro padre y el genoma de nuestra madre. Fijaros la cantidad de información que tenemos. Lo cual me lleva a recordaros, antes de pasar a esta, que de cada gen tenemos 2 copias. Todos nosotros tenemos 2 copias de cada gen. De cada proteína podemos tener 2 copias. Una que hemos heredado de nuestro padre y otra que hemos heredado de nuestra madre. Y eso es lo que nos da la variabilidad a la especie y lo que nos hace que seamos lo que somos. Por lo tanto, eso nosotros lo llamamos alelo. Ya sabéis que los científicos tenemos que utilizar nombres que los demás no entiendan para que veáis que somos superiores al resto. No por otra cosa. Bueno, pues un gen es eso. Un gen es una secuencia de letras. Un gen es una secuencia de nucleótidos que está dentro de los 30 millones de letras. Y fijaros que un gen es una parte del genoma, una parte pequeñita que se transcribe, se traduce y tiene información para una proteína. Pero si le damos a la siguiente, menos del 2%. Fijaros, menos del 2% de los 30.000 millones de letras intervienen en la síntesis de las proteínas directamente. El 98% no interviene en la síntesis de las proteínas directamente. Y eso es muy importante porque, si me pones la siguiente, por favor, porque yo soy muy... Porque una cosa que tampoco sé si sois conscientes es que estáis todos mutados. Sois mutantes todos. Esto es como lo de Acción Mutante, una película que había por allí. Fijaros, cada vez que una célula se divide hay que copiar 30.000 millones de letras. Y eso no hay quien lo haga. Cometen errores. Por lo tanto, cuando el óvulo fecundado por el espermatozoide se divide en 2 células, ya hay algún cambio en una letra. Pero claro, si tiene lugar el 98% que no interviene en la síntesis de proteínas, no nos va a pasar nada. Por lo tanto, realmente las enfermedades hereditarias es una... Yo siempre digo que es la mala suerte de que te toque el euromillón, pero no los millones, sino que te toca un cambio en una letra de 30.000 millones que hace que una proteína no funcione bien y que produzca una enfermedad. Y esa es la enfermedad genética, la enfermedad hereditaria. La mala suerte de que durante el proceso evolutivo de la especie ha habido un individuo al que le ha cambiado una letra, que le ha cambiado una proteína, que en algunos casos lo que hace es que nos cambie la nariz, pero en otros casos hace que nos cambie la piel o que tengamos más dotación genética de la que debemos. Hasta el punto de que las mutaciones, la mayor parte de ellas, son neutras. El que yo sea moreno, rubio, tenga los ojos verdes o tenga los ojos oscuros, me puede servir para emparejarme, pero no me produce ninguna desventaja. Es más, la especie está aquí gracias a que ha habido mutaciones que nos han ido permitiendo llegar aquí. Ya no reptamos, ya nos ponemos en bipedestación.
Y yo siempre digo que nosotros somos un aspecto intermediario de la evolución de la especie. Seguimos evolucionando porque seguimos mutando. El problema lo tenemos cuando hay mutaciones que o bien alteran la supervivencia o alteran la calidad de vida. Y en el caso de la ictiosis yo creo que el problema es que se altera la calidad de vida. Entonces, el concepto de enfermedad es un concepto que lo decide la sociedad. La sociedad nos decide quién está enfermo. Mirad, hay una enfermedad que se llama trimetilaminuria, ahora que estáis hablando de la acetilcisteína. En la trimetilaminuria los pacientes tienen un trastorno en el metabolismo de la metilamina y huelen a pescado. Si esa mutación llega a aparecer al principio de la evolución, todos estaríamos oliendo al pescado y el enfermo sería el que no huele a pescado, porque sería el diferente. Por lo tanto, es también importante a veces que tengamos en cuenta que a veces llamamos enfermos a los diferentes. Indudablemente, en la enfermedad, dentro de las mutaciones, se puede alterar la supervivencia, lo cual no tenemos ninguna duda, pero a veces lo que hacen es alterar la calidad de vida, simplemente. Bueno, pues fijaros que hay mutaciones. Yo soy del grupo 0. A mí me falta una proteína. Yo soy del grupo 0 sanguíneo porque me falta una proteína porque tengo una mutación en un gen. ¿Estoy enfermo? No. El que yo tenga los ojos verdes o oscuros, que son por mutaciones en genes, ¿nos hacen que estemos enfermos? No. Por lo tanto, esas mutaciones que hacen que tengamos la nariz diferente o que seamos del grupo sanguíneo A o B, son mutaciones que llamamos mutaciones benignas o polimorfismos. Y ese polimorfismo es lo que da la variabilidad al individuo y la variabilidad a la especie, y tiene importancia también a la hora luego de entender por qué los médicos decimos no hay enfermedades sino enfermos. Porque cada uno de los pacientes con ictiosis sois diferentes. No hay dos pacientes iguales, porque detrás hay variantes genéticas que no producen enfermedad, pero que modifican la expresión de la enfermedad en cada uno de nosotros. Y luego hay otras que claramente asociamos con un fenotipo, con una variante que es patológica. Entonces llamamos mutaciones patogénicas. Bueno, pues hay otra cosa importante también para entender la enfermedad, y es que las mutaciones pueden aparecer en los óvulos o en los espermatozoides, y esas son las que transmitimos a nuestros hijos, pero pueden aparecer en cualquier otra célula, y esas se mueren con nosotros. Si hay mutaciones que sí transmitimos, si están en el óvulo espermatozoide, llamamos germinales, y hay otras que se mueren con nosotros. Por ejemplo, las del cáncer se mueren con nosotros. Fijaros la diferencia entre una mutación germinal en la cual todas las células del organismo van a tener la mutación, o una mutación somática adquirida que se puede adquirir durante el desarrollo embrionario. Yo puedo tener una mutación cuando soy un individuo con 4 células, y entonces una parte de mi organismo va a estar enferma y otra parte no. No es lo mismo tener una mutación heredada de nuestros progenitores que adquirir una mutación durante el desarrollo embrionario. Y en todas las enfermedades hereditarias, a veces como los médicos y los investigadores somos unos ignorantes, buscamos la parte de la izquierda, la mutación germinal, y a lo mejor lo que estamos es ante un paciente que tiene una mutación de la derecha. Y por más que buscamos, nunca encontramos, a no ser que hagamos determinados experimentos. Bueno, y además, fijaros, la mutación permite explicar los milagros. Ups, no sé qué he hecho. Milagro. Joder, esto ha sido un milagro, ¿no? O sea, de repente mi mente ha sido lo suficientemente potente para cambiar la iluminación. No, fijaros, esto es una enfermedad de la piel. No es una ictiosis, es una... Pues milagro que... Ya. Fijaros, esa es una mutación de la piel donde el paciente teóricamente debe... Yo sigo, yo no me paro, que vamos muy mal de tiempo. En la parte de abajo podéis ver la lesión cutánea del paciente, y en la parte de arriba, ahora lo vais a ver, se va a la parte de abajo y queda la parte de arriba, está todo estudiado. En la parte de arriba está sana. Pues pensad que la parte de arriba era igual que la parte de abajo, pero ha habido una mutación en la parte de arriba que ha hecho que lo que antes era enfermo y no expresaba la proteína, es la parte de abajo donde pone non-RS, es porque la proteína estaba mutada. Ese paciente a lo largo de su vida ha mutado una célula de su piel, vuelve a expresar la proteína y la piel se cura. No es un milagro, es una mutación que llamamos mutación revertante. Ha revertido el efecto de la mutación que había heredado. Y es espontáneo. A este sí que le tocó el euromillón. Al antecesor que le tocó la mutación que producía la piel con la epidermolisis bullosa, ese le tocó el euromillón malo. Pero a este le ha tocado el euromillón bueno. Ha tenido una mutación que mejora su piel. Bueno, pues
A ver, aquí. Otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que para este tipo de enfermedades es fundamental hacer los árboles genealógicos. Eso lo hacen nuestros colegas, los médicos. Eso es clave. Y del árbol genealógico voy a ser muy breve, porque además, como sabéis, dentro de la ictiosis hay determinados y diferentes patrones de herencia. Tenéis este, donde podéis ver cómo prácticamente todas las generaciones tienen la enfermedad. Y ahora, como podemos estudiar los genes y podemos estudiar las dos copias, cuando yo veo un paciente o un árbol genealógico de estas características, digo, anda, pues todos los que tienen la enfermedad tienen una de las copias del gen alterado. Y entonces digo, esto es una herencia dominante, porque basta con que tenga una copia para que aparezca la enfermedad. Y lo llamamos herencia autosómica dominante o ligada al sexo dominante. Pero a veces, pues en una familia de repente aparece uno, y a lo mejor nunca aparece el de arriba. En mi familia nunca ha habido esta enfermedad y de repente tengo un hijo con ictiosis. ¿De dónde viene? Bueno, pues en este caso, cuando los estudiamos genética, estudiamos las dos copias del gen, lo que encontramos es que hay personas sanas que ya son capaces de tener una de las dos copias alteradas. Y solamente aquellos que tienen los dos alelos, las dos copias alteradas, van a tener la enfermedad. Y esto lo llamamos recesivo, porque tú puedes no tener ningún trastorno aunque tengas una copia mutada, aunque tengas la mitad de tus proteínas alteradas. En el caso de las herencias ligadas al cromosoma X, la peculiaridad es que los varones nunca transmitimos la enfermedad a nuestros hijos varones, porque los varones lo único que somos capaces de transmitir a nuestros hijos varones es el cromosoma Y, que solo vale para una cosa, para que los varones tengamos pene y testículo, no vale para nada más. A día de hoy, no sabemos si luego le encontraremos más utilidad. Por lo tanto, ahora voy a poner un caso difícil. En el caso de la ictiosis, hoy conocemos muchos genes. Entonces lo que hacemos es mandarlo a los laboratorios, secuencian al paciente y afortunadamente el 90% de los pacientes tienen un diagnóstico genético claro. Sabemos qué gen está alterado y luego nos van a hablar de cómo poder modificar la alteración genética. Pero hay veces que me llama Ángela y dice que no encontramos la mutación. Entonces ahí es de lo que os quiero hablar. ¿Qué pasa cuando no encontramos la mutación? Pues cuando no encontramos la mutación, os voy a poner un ejemplo hipotético. Si me pasas tú, porque soy un negado para esto. Tenemos que hacer todas estas cosas. Ponme la siguiente. Claro, lo primero que hacemos en ese hipotético paciente fue, en el año 2016, antes de la pandemia, estudiarlo mediante un método para leer las letras del genoma y estudiamos todos esos genes, porque eran los que con más frecuencia están alterados en la ictiosis. Y no encontramos nada. Bueno, habrá que buscar dinero para seguir estudiando. Si me ponen la siguiente, por favor. Aparece una serie de metodologías. Fijaros en la de la derecha, eso que veis ahí, ese equipo pequeñito que cabe en la palma de la mano, es el equipo con el que vamos a secuenciar todos los genes dentro de... Ya lo podemos hacer, pero todavía no está absolutamente comercializado. Pero hoy, con ese método, con un equipo como este, podemos secuenciar el genoma de cualquier persona y nos va a costar, yo calculo que alrededor de 300, 500 euros. Por lo tanto, estamos en un momento en el que realmente el análisis genético es muy fácil. Bueno, pues como había estas técnicas, dije, bueno, vamos a estudiar un panel de 41 genes relacionados con trastornos asociados a la piel y fundamentalmente con ictiosis. Estudiamos todos esos genes y no encontramos nada. Entonces dijimos, pues si no encontramos nada, vino la pandemia, nos paramos y en el año 21 dijimos, pues vamos a estudiar todos los genes, los 20.000 genes que tenemos. Pero bueno, es que analizar 20.000 genes es un poco complicado. Y seleccionamos inicialmente 75. Pasamos, fijaros, de 5 a 41 a 75. Y tampoco encontramos nada. Y entonces dijimos, hay que entrar a saco. Y Carlos Gutiérrez Cerrajero, que es el que me acompaña, dijo, vamos a analizar el resto. Y al final, después de un análisis en el que teníamos dos hipótesis, o los padres no eran portadores, o los padres eran portadores, llegamos a la conclusión que teníamos 12 genes que probablemente pudieran ser los responsables de la enfermedad de ese niño o de esa niña. Y lo que hicimos fue analizar uno por uno, ver cuál de ellos podía estar relacionado con la piel o no estar relacionado con la piel y nos quedamos con uno. Lo confirmamos con distintos métodos y lo que vimos lo primero es a ver si era frecuente en la población. Porque cuando un cambio es muy frecuente en la población quiere decir que es como tener la nariz más grande o más pequeña, es un polimorfismo que os he contado antes. Y entonces vimos que, fijaros, en la población está en el 0,49, es decir, es menos del 1% de la población el que tenía la mutación. Cuando una mutación está en menos del 1%, dices, cuidado, que al no ser frecuente probablemente produce una desventaja. ¿Y cuál es la desventaja? Estar enfermo. Por lo tanto, vamos a tener cuidado. Y seguimos
hicimos otra cosa. Habitualmente las proteínas, nosotros somos los reyes de la creación, pero realmente las proteínas vienen de muy atrás. El lagarto que salió del mar tenía proteínas. Y cuando una parte de una proteína es muy importante, está muy conservada a lo largo de la evolución. El lagarto, la tortuga, el mono y nosotros tenemos ese aminoácido en esa posición. Cuando cambia un aminoácido de una de esas posiciones, malo, porque la proteína va a cambiar, lo que os ponía en aquella foto que cambiaba la estructura. Entonces lo que veíamos es que ese aminoácido estaba muy conservado y, sin embargo, en nuestro paciente, donde tenía que haber una E, había una G. Estoy hablando ahora de proteína, no de genoma. Con lo cual ya tenía dos datos. Uno, era una mutación poco frecuente y dos, estaba en un sitio muy conservado. Y esto orienta a que esa mutación pueda ser la responsable de la enfermedad. Además, hay una serie de programas bioinformáticos, y ya sin la informática no seríamos nadie, que nos predicen, de acuerdo con la estructura de la proteína, si la proteína va a ser buena, regular o mala. Y en este caso nos predecía que era mala. Luego ya teníamos tres condiciones para pensar que esa era la responsable de la enfermedad. Y ya el último paso es ver cómo se segrega. En este caso, la familia era muy corta y no pudimos hacer el estudio de segregación. Nos ocurre ahora con mucha frecuencia. El último paso, del cual os van a ver con mucho más detalle, Fernando lo va a hablar mucho mejor porque además es un experto en esto, es demostrar funcionalmente que cuando esa proteína cambia esa letra, se produce la enfermedad. Y entonces nosotros lo que hicimos fue, mediante un mecanismo, ponme la siguiente por favor, primero ver que la expresión de la proteína cambiaba entre el paciente y un individuo sano, lo cual ya nos orientaba que esa proteína estaba implicada en la enfermedad. Y segundo, generamos un modelo, del cual os van a hablar ahora con mucho más detalle, por el cual en una línea celular transfectábamos la proteína que estaba mutada en ese paciente y generamos piel in vitro en el laboratorio y vimos cómo la piel normal y la piel cuando tiene la G en lugar de la E son diferentes. Con lo cual ahora tenemos el convencimiento y la certeza de que esa mutación en ese gen es la responsable de la enfermedad de la ictiosis de ese niño. Esto fundamentalmente lo quiero transmitir porque, claro, habitualmente el 90% en 2 semanas os da el resultado, Ángela, pero a veces tarda meses y a veces tardamos años. Y os he querido presentar esto para que entendáis por qué tardamos, porque tenemos que hacer todo esto. Y además ahora os voy a terminar confundiéndoos, para que penséis y para que pensemos todos. Ponme la siguiente, por favor. Porque resulta que hasta ahora todos los investigadores nos hemos centrado en los genes, que dan lugar a una proteína, pero es que sabemos que los genes se encienden y se apagan. Y se encienden y se apagan porque hay unos mecanismos que llamamos mecanismos epigenéticos, que hacen que un gen puede estar encendido o puede estar apagado. Fijaros en la siguiente diapositiva, que es la última, ya nos torturó más, que son como semáforos. Hacen que los genes estén apagados o encendidos. Y esto tiene una ventaja. Hay fármacos que apagan y encienden los genes. Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos un paciente con una enfermedad hereditaria, como puede ser una ictiosis, nos volvemos locos buscando el gen, la secuencia, la alteración. En este caso hemos sido capaces de encontrar una alteración, pero otras cosas no la encontramos nunca. Y entonces ahora ya tenemos que mirar más allá. Tenemos que mirar a ver si no es que ha habido un cambio epigenético que es el responsable de que, aunque la proteína sea normal, no funcione en ese paciente y la enfermedad no sea producida por un cambio genético sino epigenético. Simplemente os lo dejo para que vayáis pensando, para que dentro de 1 año, 2, 3, cuando venga otra persona a hablaros aquí, seguro que os va a hablar de epigenética, porque hay algunos casos que se nos escapan, en los que probablemente se nos escapan porque el mecanismo no es el genético, sino es el epigenético. Y nada más, yo siempre termino mis charlas poniendo la Universidad de Salamanca, que es donde trabajo, y dando las gracias. Muchas gracias.